Me daba como vergüenza justificar el hecho de haber faltado, decir, no, es que he venido porque me encontraba mal por la regla. Que no me tacharan, pues eso, de exagerada, de quejica. Ninguna persona se queda en la cama porque sea quejica. Que mes tras mes tú tengas ese dolor y tengas que quedarte encamada, no puede ser normal. Un poco chocante, que es que afecta a tantas personas y que todavía esté tan invisibilizada, ¿no? Que falte que se le dé la importancia que tiene. Escuché por primera vez la palabra en tu boca. Ostras, yo lo escuché por primera vez cuando el ginecólogo me lo diagnosticó a mí, pero eso, hace cuando yo tenía 16 años y era una palabra que obviamente no había oído nunca. Y nos pasa siempre que dices endometriosis y, bueno, casi todo el mundo es ¿endome qué? Sí. Yo en mi caso, la regla me vino a los 14 y a los 16, después de 2 años de muchos dolores, desmayos, vomitar, tirarme por el suelo, que si la bolsa de agua caliente. Fui al ginecólogo a los 16 años por primera vez en mi vida y ese doctor, yo solo contándole todo esto, me dijo, esto creo que es endometriosis, pero para verificarlo tenemos que hacer una laparoscopia y la semana siguiente me estaban operando ya. O sea, yo recuerdo tener reglas súper abundantes, muy dolorosas, desmayarme del dolor, ir a urgencias y volverme a casa porque me dicen, es solo la regla. Y así hasta los 37. He ido de ginecólogo en ginecólogo. Nunca nadie me pronunció la palabra y al final fue un traumatólogo que yo me quejaba mucho de dolor aquí detrás. Yo pensaba que tenía lumbalgia. Me hicieron una resonancia magnética y encontraron que tenía un foco profundo de endometriosis. Claro, yo escuchándoos pienso, bueno, ¿tiene que ser un traumatólogo el que diagnostique una endometriosis? No. Entonces, escuchemos, yo creo que lo primero que me sale es, escuchemos a la mujer. Estamos hablando de mujer continuamente, pero la endometriosis es una enfermedad que depende del útero. Entonces, todas aquellas personas que tengan útero, estamos hablando de ellas también en este contexto, ¿no? Cuando me diagnosticaron, las opciones que me dieron básicamente fue tomar la pastilla anticonceptiva, pero justo en ese momento yo me estaba planteando ser madre y entonces no empecé con el tratamiento. Después de la primera operación a los 16 años me dieron una medicación que me inhibía la regla y luego ya eran las pastillas anticonceptivas. Con el tratamiento yo al menos mejoro muchísimo, pero decido dejarlo, que no quería estar toda mi vida tomando hormonas. La endometriosis normalmente requiere un tratamiento a largo plazo. Tratamientos hormonales a veces con efectos secundarios, cirugías complejas, tratamientos de reproducción. ¿Qué tratamientos? Depende de la mujer, de lo que quiera en cada momento. Me operan por segunda vez a los 28 y después de la operación me pongo a buscar embarazo y me quedo muy rápido. A los 2 meses me quedo embarazada de Lía, de manera natural y al cabo de 3 años me pongo a buscar un segundo embarazo y ya no había manera. Me dicen que si quiero quedarme otra vez embarazada tiene que ser por in vitro. Por suerte la in vitro funciona bien y me quedo embarazada de mi hijo, Kai. Sí, a mí cuando me diagnosticaron, lo primero que le dije a la especialista fue, ¿podré ser madre? Claro. Y me dijo, bueno, empieza ya. Y estuve 1 año intentándolo de manera natural, no hubo manera. Suerte que tengo el privilegio de que he podido acceder a una in vitro y lo he podido conseguir. Muchas mujeres con endometriosis terminan en tratamientos de fertilidad. Hay un ámbito privado, pero sí que también he de decir que en nuestro país tenemos una sanidad pública muy buena y está incidiendo mucho en mejorar y se ha conseguido. Quizás no he dejado de hacer, pero por el tipo de trabajo que tengo, de que, pues eso, si tengo un concierto o una entrevista o lo que sea, no puedo faltar, ¿no? Te tomas la medicación que toque y lo haces como puedas. Yo también creo que por el tipo de trabajo que tengo, siempre he intentado tirar para adelante, pues me tomaba un antiinflamatorio o lo que fuera para poder seguir, ¿no? Pero sí que es verdad que te afecta al ánimo. Hemos olvidado también hablar del dolor con las relaciones sexuales, lo que llamamos los ginecólogos la dispareunia. A estas pacientes les sumas
el efecto secundario a veces que tienen los tratamientos hormonales de disminución del deseo sexual y de la libido, pues a veces hay que ayudarles mucho. Yo es que creo que sencillamente la razón es porque afecta a las mujeres. Bueno, porque en general se han visibilizado la regla. Sí. La regla en sí es un La tabú. regla ya es un tabú, exacto. No hace falta que haya endometriosis. Es eso, yo porque en la escuela me tenía que tapar con un jersey porque estaba sangrando. ¿Por qué? Pero luego hay otro tema. La endometriosis produce esterilidad. ¿Qué pareja se atreva a decir que por endometriosis no puede tener hijos? Yo creo que tiene una sintomatología de dolor, esterilidad y dolor con las relaciones que son unos estigmas que estamos quitando.